¿Qué tal amigos? Estamos en la ronda 5 del torneo de candidatos y a pesar de que en toda esta jornada todos los participantes compartieron el medio punto, hubo una partida en especial en donde se esperaba un resultado diferente. Una partida que pues ha sido una lucha pues diferente, una lucha digamos en donde ambos reyes están en el centro. Esta batalla de hecho decepcionó solamente en el resultado, así que vamos a ver qué sucedió en esta partida entre el gran maestro armenio y el gran maestro ruso. Aronian empezó con D4 y luego de caballo F6, C4, G6, Aronian juega F3, una jugada que tenía tiempo que no la veía con la idea de tener un sólido centro, así que las negras tratan de romper ese centro, C5, y tras el avance de 5, D6, y ahí van las blancas con E4. En esta posición las negras deben de tratar de buscar romper este centro, de lo contrario las blancas van a tener una posición con mucho espacio y con un sólido centro. Así que aquí Gris Chu respondió con E6 y luego de caballo C3 capturó en D5, por lo que aquí la continuación más normal es capturar con el peón C. Capturar con el peón E es un error porque entonces esta jugada ya no tiene sentido. Así que luego de alfil G7, las blancas siguen con su desarrollo caballo G, E2. De hecho, esta jugada, aunque no permite el desarrollo del alfil, ustedes pudiesen pensar, ¿por qué no desarrollar este alfil de primero? Ya que es una mala pieza porque los peones se encuentran en casillas blancas. Lo que pasa es que este alfil no tiene buenas casillas, no por ahora, al menos. Tras caballo BD7 y caballo G3, ahora sí el alfil va por el desarrollo, pero las negras se anticipan con esta jugada H5 y van a expulsar próximamente ese caballo, así que las blancas desarrollan su alfil, alfil E2, y aunque pueden continuar con H4 de inmediato, deciden primero jugar caballo H7. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Porque a primera vista se ve extraña. Pues esto va con la idea de no solamente buscar la ruptura en F5, que por ahora no es posible, sino que también tiene ideas de expandirse con estos peones. Así que luego de alfil F4, debo comentarles que Aronian en otra partida, en vez de continuar con alfil F4, continuó con alfil E3, pero con alfil F4 es una mejora a esta variante. Grischuk defiende el peón con dama E7 sin preocuparse por caballo B5, porque las negras tienen como respuesta caballo E5. Así que aquí luego de dama D2, ahora sí las negras expulsan al caballo en G3. Noten que aquí en esta posición, si las blancas deciden enrocarse, es un gran error porque las negras ganan pieza con esta jugada alfil D4, buena jugada intermedia para que el rey vaya a esta casilla H1 y ahora este caballo ya no tiene sitio para resguardarse. Así que en esta variante, antes de continuar con H4, es mejor primero cambiar piezas en C3 y ahora sí las negras ganan una pieza. Es por eso que aquí las blancas no se enrocaron, jugaron dama D2 y luego de H4 caballo F1. Y veamos algo, porque al principio se ven que las piezas blancas, ya este caballo no se encuentra bien situado, este alfil es una mala pieza, Grischuk continuó con G5 y estamos viendo que las piezas blancas de repente se encuentran incómodas, no están en posiciones muy óptimas, pero vamos a ver que a pesar de todo esto, Aronian va a obtener un buen contrajuego. En esta posición Grischuk jugó caballo E5. Y ahora fíjense el plan que tiene Aronian en esta posición. De hecho creo que es el único. Él aquí continúa con G3 con la idea de expulsar rápidamente a ese caballo en E5 y también reaccionar en el centro. De hecho, esta idea de F4 va ligado con este avance de peón muy peligroso para poder dar espacio a este peón D y así habilitar casillas para que estas piezas tengan mucha actividad. Así que en esta posición Grischuk jugó alfil D7. Tal vez uno pueda pensar, bueno, pero si la idea de las negras en esta posición es romper en el centro, ¿por qué no continuar con la jugada F5 de inmediato? No es buena porque las blancas continuarían con F4 y tras caballo G4 E5. Algo muy similar ocurrió en la partida en donde vamos a ver que luego de este avance de peón las blancas van a obtener fuerte iniciativa. Es por eso que aquí
las negras no jugaron F5, sino alfil D7. Ahora, las blancas quisieran jugar F4 de inmediato, pero eso va a permitir que este caballo se coloque en esta casilla. Por ese motivo, Aronian captura en H4 para que luego de que las negras capturen en H4, Aronian tenga torre G1, una jugada intermedia que ataca el alfil, por lo que ahora sí este avance es posible y este caballo ya no tenga habilitada esta casilla. Así que en esta posición, Grischuk defiende el alfil con la jugada F5, pero antes de ver F5 hay que decir que si aquí las negras juegan torre G8, las blancas van a continuar con F4 y luego de caballo G6, E5. Vamos a ver por qué esta idea E5 es muy fuerte, porque eso realmente ocurrió en la partida, son ideas muy similares. En esta posición, como les comenté, se realizó F5 y Aronian continuó con F4. Bien, Grischuk continuó con caballo G4 y ahora sí viene esta jugada E5 que es muy buena. Ya hemos visto en variantes anteriores que este avance de peón se ha realizado, pero no se ha explicado el motivo de por qué es muy fuerte, y lo reservé hasta este momento porque como está ocurriendo en la partida, vamos a ver qué sucede con la captura de ese peón, que fue lo que hizo Grischuk. ¿Qué sucede luego de que las negras capturen en E5? Pues que luego de esta jugada D6 ya estamos viendo cómo hay casillas habilitadas para estas piezas menores. Ahora aquí las negras deben de tomar una decisión de en dónde colocar su dama. Grischuk prepara una trampa, por eso él realiza la jugada dama E6. Fíjense lo siguiente, la dama se mantiene en la columna E. Ese es el motivo por el cual Grischuk coloca la dama en esa casilla. Si la dama se hubiese retirado a F7, entonces las blancas jugarían caballo D5. Pero con la jugada dama D6, caballo D5 no es posible porque se pierde este peón. Así que aquí, luego de dama D6, Aronian continuó con caballo B5. La pregunta es, amigos, ¿cuál es la trampa en esta posición con la jugada dama D6? Porque a primera vista uno puede decir, hey, ya va, este alfil está indefenso, ¿por qué no puedo continuar con la jugada H3? ¿Qué hay de malo con esta jugada, que es lo que estaba esperando Grischuk que Aronian hiciera? Pues si se hubiese continuado con H3, Grischuk hubiese respondido con peón por F4 y luego de alfil por F4 las negras tienen alfil D4, buena jugada, se quitan de la clavada y de repente hay problemas para las blancas. Por ese motivo H3 no es buena, justo aquí. No se hizo H3, Aronian continuó con caballo B5 y bueno amigos, estamos ahora en una posición en donde la amenaza es obvia, caballo C7. Las negras defienden esa casilla con torre C8, van a entregar la calidad, pero ustedes se pueden preguntar, en vez de entregar la calidad, ¿por qué no capturar el caballo directamente con el alfil? ¿Qué hay de malo con eso? Pues en ese caso, luego de alfil por B5, este rey tiene problemas en ubicarse en una buena casilla. Porque, por ejemplo, si se va a F7 para conectar las torres, las blancas tienen esta jugada amenazando alfil C4. Si el rey se va, por ejemplo, a la casilla F8, se continuaría con D7 amenazando promocionar y al mismo tiempo alfil por C5. Y por último, si el rey se va a esta casilla D8, las blancas continuarían con dama 5 y luego de B6, dama A6. Porque la dama quisiera entrar en B7 atacando esta torre, atacando este alfil y bueno, las blancas tienen muchísima ventaja en esta variante. Por ese motivo no se capturó el caballo, sino que Grischuk continuó con torre C8. Y está bien, Aronian continuó con caballo C7 y luego de torre por y peón por, aquí viene el contrajuego de las negras. Peón por F4 y ahora las blancas deben de jugar con mucho cuidado. Porque si por ejemplo, si las blancas capturan este peón, las negras continuarán con alfil D4 con una buena posición. De hecho, las negras estarían mucho mejor. A partir de aquí, amigos, Grischuk tiene poco tiempo en el reloj y estamos en el momento crítico. Justo aquí, Aronian tiene una jugada que permite la victoria para las blancas. Una jugada, de hecho, que es difícil de encontrar para un humano, pero es muy fácil para los módulos de análisis.
La jugada que hace Aronian aquí es torre D1, que no es la mejor en la posición. Los módulos de análisis dicen que aquí las blancas ganan es con la jugada enroque largo. ¿Y cuál será la diferencia entre jugar torre D1 y enroque largo? ¿Por qué esta jugada es buena y torre D1 no lo es? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, veamos esta variante con enroque largo, porque las variantes son complicadas, difíciles de encontrar en una partida en donde el reloj está corriendo. Si las blancas hubiesen continuado con enroque largo, vamos a ver entonces qué líneas han debido de analizar para darse cuenta de que enroque largo es la solución. En esta variante las negras hubiesen continuado con peón por alfil y Aronian tendría que encontrar esta continuación. ¡Boom! Caballo por E3, y es una jugada difícil porque las negras aquí tienen muchas opciones. Pudiesen capturar de inmediato el caballo, pudiesen continuar con esta peligrosa clavada que se ve venenosa, y por último esta variante alfil D4. Vamos a ver por ejemplo qué sucede si aquí las negras capturan directamente el caballo con la dama. Pues en este caso las blancas continuarían con el cambio de damas seguido de torre por alfil, y en esta variante las blancas tienen este golpe alfil B5. Ese alfil está clavado y próximamente se va a promocionar una dama. Es por ese motivo que el cambio de damas aquí nos sirve. Otra idea que Aronian tendría que ver para haber realizado enroque largo es qué pasa si las negras mueven su alfil a D4. Pues en este caso Aronian tendría que haber encontrado boom caballo por F5, ya que la captura de la torre no se puede realizar por caballo G7, y bueno, ya hay piezas en el aire en esta posición. Así que aquí ya estamos viendo que ni capturar con dama ni hacer alfil D4, pero veamos esta peligrosa idea alfil H6, y esta variante es, digamos, la que Aronian también tiene que analizar con mucha delicadeza para haber decidido enrocarse largo. Y es esta jugada, boom, alfil B5, una entrega de pieza en donde si es capturada las blancas vienen con dama D8 seguido de dama por torre. Y ahora ven la diferencia de que este rey se encuentre en C1 y no en E1, porque si se encontrara en esta casilla, luego de que las blancas capturen la torre en H8, las negras tienen dama por caballo jaque seguido de mate. Pero estando el rey en C1, esta captura de caballo con jaque va a permitir que el rey blanco escape y las blancas ganan. Y si no se mueve ese alfil, por ejemplo, si se captura en E3, entonces las blancas promocionan una nueva dama y está el mismo problema. Las blancas ganan. Entonces aquí estamos viendo la diferencia entre hacer enroque largo y torre de 1. Enroque largo es la jugada ganadora, pero Aronian continuó con torre de 1, ya que estamos viendo que la jugada enroque largo pues tiene líneas complicadas, variantes que probablemente con mucho tiempo en el reloj pues pudieron haberse encontrado, pero según opiniones de grandes maestros es difícil. Y a partir de aquí, digamos, Grischuk, salvándose por el momento de esa jugada ganadora de las blancas, encuentra la mejor jugada en la posición con pocos segundos. Realiza la jugada caballo G5. Es la mejor defensa en la posición, porque uno puede pensar, ¿qué hay de malo con capturar en E3? ¿Qué sucede en este caso? Pues que las blancas continuarían con C8 dama desviando al alfil para poder entrar en D8, y luego de rey F7 y dama C7, aquí las blancas están ganando, porque si se defiende con dama E7 se continuará con alfil C4, y luego de alfil E6 por ejemplo viene boom, torre D7, la dama se pierde. Hay otras líneas que ustedes pueden analizar en donde las blancas van a quedar muy bien. Así que por ese motivo aquí no se capturó en E3, sino que se continuó con caballo G5. La mejor defensa. Así que nuevamente Aronian desvía al alfil en D7, promociona una nueva dama, y luego de alfil por, la dama entra en D8, y luego de rey F7 y dama C7, aquí amigos, ambos jugadores
omitieron que la mejor defensa para las piezas negras es continuar con dama E7 y la posición permanece igualada. Pero es aquí justo donde Grischuk comete un grave error. Grischuk continuó con rey G8 y esta posición, amigos, es otra oportunidad para Aronian para poder ganar la partida. Antes de continuar aquí, ¿por qué la jugada dama E7 es la mejor defensa? Porque luego de alfil C4, las negras tuvieron que haber encontrado esta difícil jugada rey F6. Es una jugada que va en contra de la lógica porque estás poniendo al rey en una casilla donde está muy expuesta, pero es la mejor jugada. Porque si por ejemplo aquí se continúa con torre de 6, las negras defienden con alfil E6 y quedan mejor. O sea, estamos viendo que Grischuk tenía que haber encontrado esta jugada que es, digamos, imposible para que un humano la haga. Dejar a la intemperie a un rey, eso no se hace. Es una jugada difícil de encontrar, pero fáciles para los módulos de análisis. Es por eso que aquí Grischuk hizo rey G8, mala jugada. Ahora es el turno de Aronian de dar el golpe final en esta partida. Torre de 6 juega, ese alfil en C8 ahora quedará indefenso. Y luego de dama F7, Aronian solamente tenía que capturar el alfil y con jaque para luego continuar con dama por C5 y la posición es ganadora. Pero en vez de eso, Aronian no captura el alfil, sino que sin explicación mueve la dama a D8. Y eso hace que Grischuk nuevamente entre en la pelea. Vamos a ver por qué, amigos, Aronian no capturó el alfil. Vamos a ver esta variante porque nuevamente Aronian tenía que encontrar una jugada maravillosa para darse cuenta que la captura del alfil es posible. Si esto hubiese sucedido, dama por alfil, luego de rey H7 y dama por peón, tal vez Aronian temió por la jugada caballo E4, pero es que aquí, amigos, existe una bonita jugada, boom, torre por caballo, sacrificando la dama, ya que luego de caballo por dama existe esta continuación, torre por, rey G8, torre D8, y tras alfil F8 se viene la simplificación que favorece a las blancas. Son 4 piezas por la dama. Esta posición está completamente ganada para Aronian, pero Aronian tenía que haber visto aquí esta idea. La omitió por completo y por eso, si retrocedemos aquí, Aronian no capturó el alfil, sino que jugó dama de 8. Grischuk se defiende con la mejor jugada, única de hecho, dama F8, y de repente las blancas ya no pueden capturar el caballo porque la torre está indefensa. Así que a partir de aquí ya Grischuk disipó todo el peligro. Ya la posición permanece igualada. Es una igualdad dinámica porque luego de alfil por y caballo E6 se viene, digamos, la simplificación. Dama por, torre por, rey H7, torre por, alfil por. Estamos viendo que las negras tienen 4 piezas, las blancas también tienen 4 piezas. Y digamos que ganar esta posición para las blancas es complicado porque las negras tienen mayoría de peones en este flanco. Y bueno, estos caballos son peligrosos también. A partir de aquí, ambos jugadores lo que hicieron fue colocar sus piezas en mejores casillas. Se ataca el alfil, por lo que el alfil se colocó en D6. Las negras continuaron con caballo G5, amenazando caballo F3. Es por eso que la torre se movió a G2. La amenaza ahora de las blancas es realizar H3, por eso las negras jugaron caballo E4. Y tras alfil B8, uno puede pensar, oye, si ataca este peón lo voy a mover. Hay que tener mucho cuidado, amigos, porque las blancas tienen muchas sorpresas en esta posición. Si las negras avanzan este peón, las blancas van a continuar con esta bonita entrega de pieza, caballo E3, para tratar de dar mate a este rey con alfil G8, seguido de alfil F5, seguido de alfil F7. Es por ese motivo
que viendo que se viene esta próxima jugada, Grischuk continuó con alfil de 4. Esta ya es, digamos, la batalla de no ganar peones, sino de evitar la actividad de las piezas del rival. Aquí se continuó con h3 y luego de caballo 5 atacando el alfil de 5. Todo esto, digamos, es muy lógico. Nuevamente no se puede capturar en b2 porque este caballo viene a la acción. Aquí se continuó con caballo de 3 y luego de rey e2, caballo c1. Capturar en b2 era mejor acordando con los módulos, pero tal vez por la forma en que esta partida ha desembocado en esta posición, en las oportunidades que Aronian ha tenido y en todo el tiempo de reflexión que ha pasado Grischuk defendiendo una difícil posición, eso hace que ya uno solo quiera terminar la partida y quiera descansar para la próxima. Luego de caballo de 2, las negras evitan el cambio para no simplificar la posición y luego de alfil f3 dijeron ya, tablas. Se acordaron tablas en esta posición y bueno, fue una partida prometedora para Aronian. Se salvó 2 veces Grischuk, que estuvo al borde de perder, pero así es el ajedrez. El torneo de candidatos tiene esta gran tensión que hace que grandes jugadores no puedan ver las mejores continuaciones. Así que nos estamos viendo en la próxima ronda, amigos. Cuídense.